Bien, muchas bendiciones. Salam aleikum para todos los hermanos reunidos en este canal. Quería, tocar un tema referente, pienso que es un tema importante por la cantidad de personas que han hecho las sugerencias y que me han hablado de este tema, preguntándome por situaciones en las que están pasando. Quería referirme a lo que es el tema de lo que es la comunicación con los espíritus. Esta comunicación espiritual que a veces es un poco difusa, no está muy clara y las personas presentan muchas dudas, muchas inquietudes en cuanto a este tema. Existe la comunicación. La comunicación siempre ha existido. Unas veces ha sido bien manifiesta, otras veces ha sido de una manera sutil o inexplicable y ocurren algunas situaciones que no tenemos, a veces no tenemos respuesta ni sabemos por qué nos pasa. O sea, no le encontramos una explicación en el sentido de que al no conocer de que esto existe y no tener una gran información, conocimiento sobre estos temas, nos resulta extraño. Muchas personas han ido a parar a clínicas de psiquiatría porque otras personas le han dado a entender de que tiene algún problema psíquico, la paranoia y cosas así. Y más bien, muchas veces ocurre que son temas bien espirituales, de esta comunicación que a veces desconocemos cómo suele ocurrir, entonces nos llevan a unos planos un poco de estados de nervios y preocupación de los seres queridos que nos rodean y las personas que interactúan con nosotros. Bueno, la comunicación espiritual. Le traigo este tema a colación por alguien que me estuvo hablando de ese tema, que escuchaba voces, veía espíritus, personas dentro de su casa, sombra, sentía ruido y en sueño también sentía y veía este tipo de espiritualidades que se comunicaban y le estaban dando indicaciones de corte religioso, sobre todo eso. Tenemos que tener en cuenta de que puede ocurrir, o sea, saber distinguir lo que es una orientación o una comunicación con un espíritu de luz y qué cosa es una comunicación con un espíritu obsesor. Y poder distinguir cuando estamos entrando en un estado ya de enfermedad mental, alucinando, porque hay cosas alucinógenas que hay personas que, como sea, cuando consumen sustancias alucinógenas, llegas a estar en ese estado, como si hubieras consumido alguna droga que te hace ver visiones y escuchar voces. Entonces hay que estar claro en esta parte. ¿En qué momento puede ocurrirte? ¿Dónde te puede ocurrir? Yo pienso, en el caso de esta persona que me escribió, dice que en todo momento del día, a toda hora, está escuchando voces, conversaciones de estos espíritus, estos llamados espíritus que llegan a su mente y a veces cosas que no tienen nada que ver con ella, en el sentido de que no le están indicando a ella, le están dando indicaciones, debe hacer esto, debes hacer lo otro, y entonces empieza una conversación y esta persona se traslada hacia otros planos, ¿no? Se traslada a otros lugares, de pronto le ponen, o sea, le muestran como especies de una escena, ¿no? Donde está ella, esta persona, interactuando con otros más en determinado lugar, ya sean cuestiones religiosas, cuestiones de la vida diaria, del trabajo. Es decir, es como alguien que puede ver imágenes de algo que va a suceder, algo que ya sucedió o una escena de algo que no tiene explicación. No se sabe si va a suceder, si ya lo vivió. Simplemente esta persona ve este reflejo. Bueno, es complicado. Es complicado porque, cada quien sabe lo que ve, lo que oye, lo que siente. Entonces uno trata de ayudar
darle una orientación que a veces no es la más indicada, porque ya le digo, solamente la persona es quien sabe lo que está sintiendo. Uno puede dar una orientación y sugerir de cómo se puede solucionar un problema y ver si da el resultado esperado. Es como el médico que tú le dices que tienes un dolor, el médico te receta una medicina y puede que te alivie, pero no erradica el dolor o lo que te aqueja, la enfermedad. Es una idea, por eso tienes que acudir a diferentes consultas, ver si funcionó el medicamento, si hizo el efecto deseado. Si no, entonces cambiar el medicamento. Algo aquí es parecido. Hay que darle explicación de cómo deben hacerse las cosas y todo es ver si da resultado. Primeramente, todo esto, este trastorno y desorganización espiritual está dada porque en estas personas, ¿por qué? Porque no tienen una orientación, no tienen una alineación de sus espíritus. ¿Sí? Una alineación, una educación. Para esto, ¿cómo llegamos a resolver este problema? Bueno, mediante una investigación a su cuadro espiritual. Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Investigar su cuadro espiritual para saber quiénes son los espíritus, sus espíritus que integran su cordón espiritual, y definiendo algunos espíritus principales, ¿entiendes? Y darle una atención de manera que ellos tengan donde canalizar esa energía y puedan, la información llegue a ustedes más concisa y más clara. ¿Por qué razón? Porque al no estar alineado y a estar desorganizado, la información le llega desde todas partes, desde todas direcciones, y entonces no hay un líder, o sea, el líder está, pero no está definido. Entonces, al tú no tenerlo definido y tenerlo atendido, de manera que puedas empoderar ese espíritu y sea que controle a los demás espíritus para que no fluyan de esta manera desorganizada sobre la persona. Ahora, si la pregunta se deriva de esto que estoy diciendo, bueno, ¿quién, cómo y quiénes pueden ayudar a esta investigación, a esta organización de los espíritus? Pues sencillo, debe buscar la ayuda de un medium capacitado que tenga el alcance necesario para poder discernir de los espíritus que pertenecen a su cordón y los que no pertenecen. Un medio que pueda tener el alcance para definir quiénes son tus espíritus guías, los espíritus que componen ese cordón espiritual suyo, con nombres y apellidos, o con nombre, pero definirlo. No es, por ejemplo, no es decir, porque a veces confundimos lo que es la investigación. ¿Por qué les digo que hay que buscar un medio capaz? Porque muchas veces ocurre, o casi siempre suele ocurrir, que llega este personaje que es el espiritista que, o sea, el espiritista que va a ser se va a encargar de la definición del cuadro espiritual, que va a ser lo que decimos nosotros, la investigación espiritual. No digo que siempre ocurra, pero muchas veces ocurre. Sepan que existe de todo en este mundo religioso. Y está la mesa, ya, a veces viene uno solo, fíjese, no debe ser uno solo, pero bueno, viene uno solo, y empieza a describir cuadros, ve un espíritu, como siempre dice, ve una monja que viene vestida con determinación, o sea, hace una descripción de la monja, y esa monja le pertenece a usted, pero ahora hace presencia de otro espíritu, que es un congo, que viene sin camisa, descalzo, no sé qué, y después te dice, y ahora veo un indio que viene con una flecha, que no sé qué más, y ahora veo un árabe, y ahora veo, y así es así. Tienes un espíritu de esta tendencia, y te hace una descripción así, verbal, donde yo no digo que no sea así, no, yo no estoy diciendo que es incorrecto, ni que está mintiendo. Simplemente, lo que le quería decir, cuando hablan de ese modo, hay un espacio a la duda.
¿Por qué razón? Porque esa descripción de esos espíritus nada más la está viendo él. Yo no sé si yo como soy como Santo Tomás, yo no sé si es cierto o no lo que está diciendo. Tampoco vamos a poner ahora a dudar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, lo que le quería decir, de esa manera no es la manera correcta. O bien, ya lo hizo de esa manera. Ok, está bien. Si lo convenció, de momento acéptelo. Pero mi sugerencia, repítalo con otro medio. Y ahí usted podrá comparar, hacer una comparación de cuán aceptado estuvo esta persona. Porque de esa manera que yo expliqué, es muy fácil ser timado por un falso espiritista. Por eso es que le digo eso. No quiere decir que todos mientan. No quiero decir eso en ningún momento. Pero se presta mucho. Si yo digo aquí, aseguro, que así es la descripción, entonces sería fácilmente timado por un estafador. Vamos a hablarlo así. Entonces, hay personas espiritistas que tienen gran alcance. Me refiero a que pueden ver con claridad eso mismo que vio esa persona con nombres, apellidos y una descripción más profunda, sin tener que llegar al trance. Sí, sin tener que llegar al trance. Pero casi siempre llegan a caer en trance y viene después un espíritu de esta persona a confirmar lo que dijo o ampliar un poco más sobre el tema que se está hablando. Es complicado. ¿Por qué razón? Porque no abundan mucho los verdaderos espiritistas, los mediums, ¿sí?, que pueden tener esta capacidad y este alcance. Ahí no es que mi padrino de Orula, como dicen, que me dio mano Orula, me va a hacer una investigación, ni me va a entregar una bóveda, como he escuchado muchos casos de eso. No, el padrino aquí no entrega en una bóveda de nada, eso es una historia. Ni nadie tiene que venir a entregarte una bóveda tampoco, la bóveda no la entrega a nadie, la bóveda la hace usted, se le indica cómo se hace y punto, se acabó. Eso de que también hay que pagarle por entregar una bóveda, no sé. Bien, ahora, si usted no tiene cómo hacer esta investigación espiritual, porque no tiene conocimiento, no tiene los medios, no dispone de una persona, usted debe tratar de organizar usted mismo su campo espiritual mediante la bóveda. Ponga su bóveda, rece sus oraciones. Consejo, no lo haga solo. No debe hacerse nunca solo. ¿Por qué? Porque puede ser que mientras usted esté solo y esté rezando, cantando estos cánticos, estas plegarias que atraen a los espíritus, puede ocurrir que haga presencia un espíritu de esto que no está todavía desarrollado, mal encaminado todavía, como decimos nosotros, que no está educado, y puede que usted se lastime, porque puede hacer cualquier cosa. Ese es en el caso de un espíritu que solamente tenga este tema que estoy diciendo, que no está educado espiritualmente para venir por primera vez a una sesión espiritual. Pero también está este espíritu obsesor oscuro que puede venir encima de la persona y sí la puede lastimar o hacer cualquier otro tipo de barbaridad y posiblemente usted no vuelva o sea, hacer el cuento como decimos nosotros, porque puede que pierda la vida también o puede causar otros males en su casa a los que estén en ese momento. Si hay alguien, si no hay nadie, puede ser que usted pueda salir herido. Entonces, no debe hacerse solo, siempre sí debe ser en compañía de otras personas para que den fe y testimonio de lo que ocurrió. Esa es una de mis recomendaciones. En cuanto a las voces, las indicaciones, debe hacerse una investigación espiritual para saber quién te está hablando, quién te está indicando, porque a lo mejor la persona que te está, o sea, el espíritu que te está hablando o te está indicando, puede ser un espíritu obsesor, un espíritu burlón, como decimos nosotros, ¿entiende? Y llega un momento que usted puede parar en una situación desagradable, como es enfermo de los nervios. Se puede enfermar de los nervios, puede llegar a un estado de locura transitoria, producto de este tipo de comunicación mediante espíritus obsesores. Pienso que será una buena oportunidad de
determinar, mediante lo que es la investigación espiritual, determinar su cuadro y los espíritus que lo componen. Esa es, de momento, es mi recomendación de cómo y quiénes le pueden hacer este tipo de ceremonia, de trabajo, de ayuda, de dónde la pueden recibir. Bendiciones. Salam aleikum para todos, hermanos.